En esta oportunidad está con nosotros Carlos Orellana, el doctor Carlos Orellana, psiquiatra del Hospital Las Higueras de Talcahuano, para justamente hablar de mitos y realidad. Por ejemplo, ¿las vitaminas influyen en nuestro estado mental, influyen en posibles depresiones? Es lo que justamente trataremos en este primer espacio. Bienvenido, doctor, es un gusto que puedas estar aquí con nosotros para plantear temas interesantes que tienen que ver justamente con la mente y la salud. Buenos días, Margarita. Buenos días, Connie. Bueno, primero que todo, mis mejores deseos para todos los compatriotas que han sufrido por este temporal. Nos vamos a levantar, siempre lo hacemos, hay que tener confianza ya y tranquilidad. Segundo, me colocaron en aprietos cuando me mencionaron el tema que había que presentar hoy. ¿Ya? Estábamos hablando detrás de cámaras, que esto cae como cuando hacen estos como chequeos de verdades, fact check, que esto cae como en parcialmente verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Evidentemente la nutrición es indispensable para una buena salud. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, en este caso la nutrición de micronutrientes, en el caso de vitaminas, evidentemente tiene un rol esencial. Cuando me plantearon el tema de complejo B y de vitamina D, ¿cierto? Ya. Disculpa, paréntesis, ¿a raíz de qué planteamos esto? Porque uno siempre escucha, hay falta de B12, la vitamina D del sol, que siempre, no, están medio deprimidos. Y ahí quisimos hacer esto, mito, realidad, ¿qué tanto hay? Y por eso tenemos acá al experto. Ya, a ver, primero importante mencionar que en el caso de la vitamina D, tiene una cualidad particular. A diferencia de, por ejemplo, otras vitaminas, donde el ingreso es principalmente al organismo por la ingesta, por lo que comemos, en el caso de la vitamina D, tal como usted mencionó, su principal producción a nivel de la piel, con la irradiación solar. Evidentemente eso implica que la estación del año y la latitud que nos encontramos en el globo terráqueo influye en cuánta cantidad de radiación solar recibimos, ¿cierto? Entonces, claramente las personas que viven más cercano al Ecuador tienen mayor irradiación solar que nosotros, que ya estamos más en la zona centro-sur. Evidentemente, ahora que estamos en invierno, evidentemente llega menos irradiación solar. Entonces, eso influye en cuánto vamos generando de vitamina D. Entonces, hay que tener claro que probablemente el 80% de la vitamina D de nuestro cuerpo viene del efecto del sol en nuestra piel. Y por eso se ha hablado que existiría como una pandemia de una deficiencia de vitamina D a nivel mundial, donde por lo menos el 85-88% de la población estaría bajo los niveles que se han propuesto como necesarios. ¿Ya? Claro. Que dependiendo de, y ahí viene el tema, dependiendo si es Estados Unidos o Europa, cambia. Sí. ¿Ya? Pero probablemente lo más aceptado sería que teniendo un nivel en sangre de vitamina D sobre 30 nanogramos por ml, entre 30 y 40, uno está bien. De más que algunos de ustedes en algún momento les han pedido vitamina D y lo más probable es que han estado bajo nivel de 30. Claro. Eso es lo más normal. Ya, la gracia que tiene la vitamina D es que es una prohormona, o sea, lo que se forma en la piel después necesita procesarse en el cuerpo para ser activa. ¿Ya? Entonces depende de una activación a nivel del hígado y a nivel del riñón. ¿Ya? Entonces, claramente, si las personas presentan patologías que afectan el funcionamiento hepático o renal, esta regulación de esta vitamina se ve afectada. ¿Ya? Entonces, son cosas que hay que considerar. Mira, estamos viendo una gráfica, doctor, si pudiésemos complementar con ella. Beneficios de la exposición al sol. Mejora la salud mitocondrial, mejora los niveles de vitamina D, mejora el sistema inmune, mejora la salud digestiva, reduce la inflamación, mejora el estado de ánimo, mejora también los niveles de testosterona. Ya. Acá viene la parte interesante respecto al tema de la vitamina D. La vitamina D evidentemente tiene un funcionamiento clásico, que es probablemente lo que las personas que estudian en la universidad como carreras relacionadas a la ciencia biológica o a la medicina ven, que finalmente es su regulación respecto a la homeostasis del calcio en el cuerpo, ¿cierto? La cantidad tanto de calcio que hay en la sangre como la que está en la reserva en los huesos, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo, ustedes tienen que pensar de que la vitamina D finalmente es un derivado o tiene una estructura química que es parecida al colesterol, ¿ya? A la grasita. Entonces tiene la gracia de que pasa a ser como una especie de señal que puede ingresar adentro de las células y que puede modificar la expresión de genes, ¿ya? Entonces,
tiene un efecto más allá de lo del calcio, sino que podría tener un efecto, por ejemplo, modulando la formación de serotonina, a propósito de lo que hablaban del tema anímico. Entonces, supuestamente, el tener niveles adecuados de vitamina D colaboraría a tener un nivel adecuado de serotonina, que de una manera muy simplificada la persona lo asocia con el tema de la depresión, ¿cierto? Claro. Es importante mencionar lo siguiente. Es muy típico que su médico, su médica, psiquiatra o médico general, internista, cuando les trate de explicar por qué a uno le viene un episodio depresivo, traten de justificarlo con que hay un desbalance de neurotransmisores, que está baja la serotonina, etcétera, etcétera. Ya, eso evidentemente es incorrecto, ¿ya? Es algo mucho más complejo, pero en el fondo tiene una lógica explicarlo así, porque el sistema es de tal magnitud y de complejidad que en el fondo es muy difícil de hablarlo con personas que no están metidos en el tema. Claro. ¿Ya? Es más fácil explicarlo de esa manera. Es más fácil, porque en el fondo efectivamente los medicamentos que usamos en su mayoría lo que hacen es aumentar la biodisponibilidad de ciertos neurotransmisores, en este caso que son los derivados de las monoaminas, que son la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, aumentarían su biodisponibilidad. Pero no sería este aumento lo que genera el efecto, sino que los cambios que este aumento genera posterior, en las conexiones del cerebro, en cómo son las sinapsis, en cómo se expresan los receptores. Entonces serían cambios que son más complejos y más lentos. Y por eso es que cuando ustedes inician una medicación con su psiquiatra les dice van a notar algún cambio significativo, positivo, después de 10 días, 2 semanas, porque finalmente se espera como un cambio como en la plasticidad del cerebro, ¿ya? Que el cuerpo se vaya adaptando también a esa medicación. Y ahí también está el tema, a propósito de la vitamina D. Entonces se llama pleiotropismo, que finalmente es que es una sustancia, una molécula que genera varios cambios en el cuerpo, ¿ya? Entonces, evidentemente nosotros tenemos un conocimiento que va en ascenso respecto a cómo funcionamos, pero evidentemente hay muchas cosas que son caja negra, que no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, con eso se han dado cuenta que la vitamina D efectivamente tendría un rol mejorando el nivel de serotonina, tendría un rol, tal como mencionaron, también en regulación del punto de vista de la testosterona, porque finalmente también es un esteroide, es un derivado del colesterol, al igual que las hormonas tanto masculinas y femeninas, ¿cierto? Pero finalmente el decir que la vitamina D baja es una causa de que alguien tenga un cuadro depresivo, ya es, hablar de causalidad ya es como hacerse un salto muy importante. Evidentemente... Puede ser uno de los factores que puede ayudar a que probablemente estemos en cierta depresión por una baja vitamina D, pero no es digamos, el síntoma absoluto de estar hablando de depresión. Ahora bien, estamos hablando de manera genérica sobre la importancia de las vitaminas para la propia salud mental, ¿verdad? ¿Qué otra vitamina es importante, por ejemplo, aparte de la vitamina D, para poder contribuir a una mejor salud mental? Bueno, volviendo al tema, todos los micronutrientes y vitaminas son importantes, ¿ya? Pero probablemente... algunas que tengan más directa relación, probablemente. El complejo B, donde está la vitamina B1, que es la famosa tiamina, que entra en déficit en las personas con alcoholismo o con problemas de nutrición, por ejemplo, personas con trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, anorexia, que no tienen ingesta adecuada de alimentos, ¿cierto? O problemas de mala absorción. El tema de la vitamina B6, de la B9, de la B12, el complejo B en general es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente estas vitaminas son cofactores. ¿Qué quiero decir con eso? Son indispensables para que las enzimas generen sus roles metabólicos, ¿ya? Entonces, esto yo sé que para mucha gente suena como chino, ¿ya? Pero finalmente, si hay un bajo nivel de del complejo de vitamina B, varias funciones que tienen que ver como con el metabolismo del cuerpo fallan. Por ejemplo, la generación de aminoácidos empezaría a fallar y eso se empieza a reflejar en síntomas, ¿ya? Probablemente esto es mucho más notorio que el tema de la vitamina D. ¿Por qué? No sé, en personas, por ejemplo, con tema de un alcoholismo grave y que tienen un déficit, básicamente por la malnutrición que va asociado al alcoholismo, empiezan a presentar síntomas neurológicos y psiquiátricos que son súper evidentes, de desorientación, problemas de memoria, y que conductualmente es muy notorio, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la vitamina B12, es una vitamina que entra mucho en déficit, por ejemplo, en las personas que tienen problemas gástricos, ¿ya?
por ejemplo, algún tipo de gastritis crónica, algún daño como en el funcionamiento del estómago, como en personas, por ejemplo, que han tenido cirugía bariátrica, ¿ya? Y que por eso es importante el tema de suplementación. En esos casos, por ejemplo, si uno tiene déficit de vitamina B12, las personas pueden comenzar como con dificultades al caminar, molestias, por ejemplo, sensación de hormigueo, pérdida de sensibilidad. Doc, y ya que señala respecto a todo lo gástrico, ahí se suman los probióticos, que muchas veces, y ha salido, claro. Y también acá mito realidad, que toda la creación de serotonina y todo lo que se genera en nuestro cerebro tiene estrecha relación con nuestro estómago. ¿Qué tanto hay de realidad en torno a eso? Ya. Acá lo realmente importante y cierto es que podríamos decir que nuestro segundo cerebro está en nuestro sistema gastrointestinal. Una parte intestinal tiene una cantidad como de neuronas y comunicaciones que es como el segundo lugar de importancia, ¿ya? Además, cuando uno habla respecto a los probióticos, lo que uno está hablando finalmente son a las familias bacterianas que son parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Es importante mencionar de que uno tiene 10 veces más células bacterianas en uno que las que tiene de uno mismo, ¿ya? Evidentemente las células bacterianas son más pequeñitas, sí. ¿Ya? Entonces, en el fondo, claramente, el tener un número tan importante de familias de bacterias en nuestro cuerpo tiene un rol regulatorio, ¿ya? Lamentablemente, la vida contemporánea, donde el alimentarse con comida rápida, con ultraprocesado, efectivamente, va generando de que nuestra diversidad de bacterias vaya disminuyendo, ¿ya? Y eso estaría asociado también a temas inflamatorios, crónicos, a mayor desarrollo de enfermedades crónicas en particular. Y respecto a lo que ustedes mencionan sobre si tendría alguna asociación respecto a la parte de neurotransmisores, a propósito, sí, efectivamente hay familias de lactobacilos que generarían también neurotransmisores en la vía intestinal, procesando los residuos de alimentos que llegan al tracto intestinal, ¿ya? Entonces, acá está el tema que evidentemente una dieta más variada, como mediterránea, alejada como de la comida chatarra, que lamentablemente uno cae en comer comida chatarra, sí, lo más rápido, por tema de rapidez y cosas, y a veces va generando que hay una mayor variabilidad de estas bacterias buenas y que tienen un rol súper importante, y que desde ahí viene el tema que es ahora contemporáneo en mi especialidad, que es la psiquiatría nutricional, ¿ya? Finalmente es el darnos cuenta cómo ciertos alimentos y ciertos tipos de dieta altamente nutricionales y evidentemente muy variados en su rol saludable, además de generar el bienestar físico evidente, estarían asociados con una mejor salud mental. Entonces, ya teniendo mayor claridad, uno a futuro probablemente en pacientes con cuadros anímicos o neurológicos, además de la medicación que uno da, claro, evidentemente uno tendría que tener la expertise de saber qué tipos de alimentos o qué tipos de suplementos podrían servir como para potenciar el efecto positivo del tratamiento que yo estoy dando, ¿ya? Por ejemplo, muy utilizado actualmente como ayudante, como complemento en el tratamiento de cuadros, en algunos cuadros psiquiátricos, por ejemplo, está el tema del omega 3, ya que se ha visto que este tipo especial de aceite o de grasa tiene un efecto muy importante regulando el sistema inmune, desinflamándonos, ¿ya? Y es importante pensar que en la actualidad, cuando uno piensa en los trastornos mentales, en el fondo hablar de trastorno mental también es como una mentira, porque finalmente es algo que es del cuerpo completo. Entonces, finalmente son cuadros inflamatorios. Entonces, evidentemente uno tiene que atacar la inflamación, y dentro de eso está la alimentación, ¿ya? Claramente es un tema que es súper complejo. Yo, evidentemente, soy una persona que sufro de obesidad, y que eso tiene que ver tanto como con malas decisiones nutricionales, temas conductuales, evidentemente, y también temas genéticos, ¿ya? Y para mí ha sido un tema, o sea, yo ahora estoy en tratamiento por el tema de la obesidad, porque eso influye en muchas cosas. Y evidentemente, además del tema, no sé, pues cardiovascular, aumenta el riesgo de cáncer, claro, y evidentemente aumenta el riesgo de aparición de cuadros de salud mental, ¿ya? Claro. Entonces... Qué bueno que señalabas respecto a estos trastornos. Cuadros de salud mental nos debiésemos referir entonces en torno cuando hablamos de ansiedad, depresión. Ya, o sea, en el fondo lo que ustedes tienen que pensar es que las emociones y su manifestación ya más extrema, que son los trastornos de la esfera psiquiátrica,
finalmente es cómo de manera consciente nombramos a situaciones corporales. A ver, para acercar probablemente el tema a la gente, ¿podemos decir de que la salud finalmente es integrada o es totalmente reaccionada en cadena? O sea, los temas psíquicos, los temas nutricionales, los temas biológicos, las distintas patologías fusionan todo en cadena. No podríamos quizás probablemente aislar, sino que todo va totalmente fusionado o encadenado, ¿no? Es que ese es el tema. Finalmente hacer esta separación entre mente y cuerpo es una irrealidad, porque finalmente somos un sistema complejo y totalmente integrado. Y que no solo dependemos de nosotros, dependemos de nuestra interacción con las demás personas y con el medio ambiente. Entonces, evidentemente, y por eso recordar la situación que estamos viendo en el país, situaciones como en este momento el desequilibrio que tenemos respecto al clima, donde en un gran porcentaje es consecuencia a la actividad humana, ¿cierto? También nos afecta, no solo en el tema catastrófico como de la pérdida material, sino que desde el punto de vista emocional nos genera inseguridades, ¿cierto?, respecto al futuro. Entonces sí, nosotros hacemos separaciones y por eso existen las especialidades, porque es demasiado difícil y probablemente nadie podría ser como un hombre o mujer renacentista con el conocimiento pleno. General de cada una de los, claro. Y evidentemente, no sé, inclusive en el mundo de una especialidad en particular, uno se va metiendo a espacios particulares y enfoques particulares. Entonces siempre es importante el pensar de que el ver a una persona se tiene que ver de manera completa y eso va más allá de ver una especialidad o un médico, una médica. Eso va también con el tema salud, implica tener medidas sociales. Uno no puede estar saludable si, por ejemplo, no tiene acceso a áreas verdes, si no tiene acceso a lugares de recreación, si no tiene acceso a una vivienda en condiciones dignas o una alimentación. Si no tiene afecto, si no tiene capacidad de relacionarse con los demás. O sea, finalmente todo funciona en un gran núcleo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que uno no puede simplificar el tema del bienestar o de la salud mental a neurotransmisores, ¿ya? Es como lo que uno cae. Sí, pues, como abraza para que te genere dopamina, serotonina. Es algo que es mucho más complejo y que en el fondo la idea es ir cambiando el enfoque de salud respecto a la enfermedad y transformarlo en un enfoque respecto a la comunidad y al individuo y a la promoción de salud. Uno no tendría que llegar en el momento en que las personas se enferman. Uno tendría que promover un ambiente que genere salud en la población y bienestar y que uno se pueda desarrollar de una manera plena como es, como persona, como individuo y como miembro de una comunidad. Entonces, desde ahí lo complejo. Así que el tema de la alimentación evidentemente es súper importante, ¿ya? Entonces, volviendo al tema particular de mi salud, evidentemente como en el caso de la vitamina D, como es un derivado del colesterol, es liposoluble, o sea, se diluye en la grasita. Entonces, en las personas que tienen mayor porcentaje de grasa, evidentemente si uno hace medición de los niveles de vitamina D va a estar más bajo, ¿ya? Y entonces todo este efecto de regulación de los huesos, de neuroprotección, de inmunomodulación, de regulación respecto a las hormonas sexuales, ¿cierto? Todo eso se ve afectado. Entonces, evidentemente, no sé, en personas en situaciones de salud particular, cuando vayan al médico, probablemente la suplementación va a ir de cajón y va a ser mayor que en una persona que no está, como por ejemplo, con exceso de grasa. Claro. ¿Ya? Pero claramente eso no es lo único que hay que hacer, pues hay que hacer muchas cosas, son cambios radicales de la vida. Y bueno, para ir redondeando también lo importante de muchas veces nosotros como pacientes también tener ese conocimiento, y esa es la instancia de esta entrevista, de que todos podamos manejar cierto conocimiento, porque muchas veces yo he conocido casos de personas cercanas que van a un psiquiatra, lo diagnostican, medican inmediatamente sin pedir exámenes más allá. Y lo que significa también ver al individuo completo, como señalabas tú, viendo todo lo que está pasando de manera interna, biológica, y también ahí nosotros poder tener esas herramientas en torno a lo que va pasando. Muchas veces, no sé, el cortisol que esté elevado, que eso se ve netamente con un examen de sangre, tengo entendido, ¿cierto? O sea, sí, evidentemente uno hace mediciones en situaciones particulares, ¿cierto? A ver, es súper claro que si, por ejemplo, pensando
el tema de trastornos del ánimo. Si una persona llega con lo más frecuente que es tener el ánimo bajo, estar con o tristeza vital, estar deprimido, ¿cierto? Porque las personas se dan cuenta que es una tristeza que es distinta que la tristeza normal que tenemos ante situaciones. ¿Ya? Es algo que es más continuo y que va a través del tiempo, ¿no? Efectivamente, no, ya. Ni las cosas que se quieren regularmente se quieren hacer. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta, ¿ya? Y yo creo que esto se dan cuenta nuestros pacientes en el Hospital Las Higueras, evidentemente van por una atención médica, y la atención médica no es tome acá sertralina 100 miligramos al día. Evidentemente hay que evaluar si existe alguna causa que explique esta sintomatología que vaya más allá del tema psiquiátrico propiamente tal, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, tener alguna disfunción en el funcionamiento de las hormonas tiroides. El funcionamiento tiroideo está asociado con cambios anímicos, ¿cierto? Claro. O sea, el hipotiroidismo está muy asociado a síntomas tipo depresión, de baja energía, como baja motivación, enlentecimiento, que es lo que uno más asocia con lo depresivo. Hasta que se olvidan palabras. Efectivamente. Entonces, finalmente, si una persona está con un hipotiroidismo y yo le dejo un antidepresivo, no voy a notar cambios porque no estoy mejorando o tratando de compensar lo que está alterado y que es la causa de este malestar. Entonces, ahí está el tema de lo complejo que es el tema de la psiquiatría, porque finalmente el malestar emocional o psíquico está en todas las enfermedades. Exacto. Y probablemente lo que nosotros llamamos como depresión, como síntomas, como un síndrome, como una entidad que tiene múltiples causas, puede ser generada tanto por problemas hormonales, puede ser por un cáncer. Algunos cánceres, su primera manifestación es tener síntomas depresivos. No se preocupen en la casa las personas que están viendo esto, pero puede pasar. Entonces, evidentemente, uno tiene que hacer estudios que son... Hacerse el chequeo. Que son, por lo menos, buscar lo rutinario, ¿ya? Evidentemente van a haber situaciones que, aunque uno tenga, no sé, por el mejor manejo, el mejor conocimiento, van a haber cosas que se van a escapar. Porque, lo vuelvo a decir, esto es tan complejo de que hay cosas que ya son de subespecialista y que van más allá de lo que uno probablemente conoce. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Ir acercando estos temas para que la gente logre comprender, por ejemplo, como hemos ido aprendiendo hoy día, que la salud en general va funcionando en cadena. Hay que obviamente consultar en caso de sentir justamente esta tristeza que va perdurando a través del tiempo. Obviamente las vitaminas influyen de manera positiva también, ¿cierto?, en nuestra salud mental y otras cosas que creo que han sido súper importantes para toda esta mañana. Así que agradecerle, doctor, la instancia de que pueda tomarse el tiempo de estar con nosotros. Lo esperamos en una nueva oportunidad, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. De verdad me sorprendió mucho el tema. Creo que está muy en la actualidad y probablemente en el futuro el enfoque en mi especialidad y en la medicina en general va a ir muy de la mano del tema nutricional, ¿ya? Entonces, hay que tener claro que muchos tratamientos que damos en psiquiatría lamentablemente tienen efectos deleterios desde lo metabólico, ¿ya? Especialmente los trastornos mentales graves, los famosos antipsicóticos. En algunos casos pueden generar, no sé, mayor riesgo de síndrome metabólico, como resistencia a la insulina, obesidad, etcétera, etcétera. Y evidentemente la farmacia busca generar cambios para que estos efectos secundarios vayan desapareciendo, ¿cierto? Pero probablemente a futuro también haya que priorizar qué cambios en la dieta tiene que tener el paciente o de actividad física, como enfocarnos en algo mucho más integral y van a haber mejores resultados, ¿ya? Eso es lo que esperamos y bueno, y más adelante también vamos a tener el enfoque nutricional, también el área desde la salud física y con algunos tipos de prácticas que nos pueden ayudar a tener obviamente todo en equilibrio. Un gusto, Doc, nos estamos viendo prontamente. Saludos a todo el equipo del Hospital Las Higueras y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial 10:37 porque tenemos programa hasta las 12:30. No se vaya a la sintonía porque son muchas cosas interesantes las que seguimos compartiendo aquí en el Matinal.